Bien, ahora que ya tengo mi fuente de 24 voltios correctamente conectada a la alimentación de 110, lo que voy a hacer es conectar mi PLC. Como puedes observar en la diapositiva, también estoy utilizando clemas como etapa intermedia. No puedo conectar tampoco de manera directa el PLC a mi fuente de voltaje porque seguramente en el circuito de esta práctica voy a utilizar después también 24 voltios para otros componentes. Entonces estoy utilizando estas clemas. Como puedes ver, el cable color rojo está conectado a estas clemas y de aquí al PLC hacia su conector de 24. De manera similar, a través de un cable color azul, conecto el cable de tierra hacia la clema y de la clema hacia el conector de 0 voltios del PLC. Esta sería la manera adecuada de alimentar nuestro PLC. Después de realizar esto, yo tengo que conectar el push button. Del diagrama anterior, yo sé que el push button tiene que ir conectado hacia la entrada X0 y en el otro extremo a tierra. Entonces, esto es lo que estoy representando. La tierra también la voy a tomar justamente de la clema. Aquí en la parte superior hice un puente para que la clema del medio también tenga el mismo nivel de voltaje. Entonces, tierra la saco de la clema y la llevo hacia un extremo de mi push button. Y el otro extremo lo voy a llevar hacia el tornillo de la entrada X0. En este caso utilicé un cable verde debido a que, a pesar de que es una señal de tierra, también es una señal de control. Lo hago para distinguir entre tipos de señales. Bien, ahora que ya conecté la entrada, toca conectar la salida al relevador. Esto lo voy a hacer siguiendo este circuito. Yo tengo que conectar el tornillo C1, que es común 1, hacia 0 voltios. Y el tornillo Y1, que es la salida, hacia una de las bobinas. El otro conector de la bobina lo tengo que llevar a 24 voltios. Si yo asocio la salida Y1 a la bobina en mi programa de escalera, entonces cuando yo presiono el push button en la entrada X0, yo voy a activar la salida Y1. Bien, aquí en esta imagen ya me incluye el circuito anterior y mi relevador. Este relevador es un relevador de la marca Omron de tipo industrial que se puede conectar a un riel DIN. Lo que yo estoy haciendo aquí es conectar una de las bobinas, que aquí podemos ver en color rojo, hacia la alimentación de 24 voltios. La otra bobina de mi relevador yo la voy a conectar hacia la salida Y1 de mi PLC. Finalmente lo que tengo que hacer es conectar la salida común C1 hacia tierra. Y esto lo voy a hacer utilizando el cable color azul que podemos observar aquí, que está conectado hacia las clemas de tierra o de 0 voltios. Bien, como puedes observar, yo también en las clemas les agregué en la parte superior puentes para que tengan la alimentación adecuada. Bien, ahora que ya conecté el push button y el relevador, lo único que toca es conectar la carga a nuestro relevador. En este caso, la carga va a ser una lámpara de 110 voltios. El circuito que yo debo realizar lo estamos observando en la diapositiva. Se trata de conectar uno de los extremos de la lámpara hacia el contacto normalmente abierto del relé. El otro extremo va conectado directamente hacia nuestra fuente de 110 voltios y el neutro de esta fuente de 110 tiene que ir conectado hacia el contacto común de nuestro relevador. Esta conexión la estamos observando aquí en la diapositiva. Yo tengo aquí nuestra fuente de 110 voltios que viene desde las clemas superiores donde yo conecté mi fuente de alimentación. Entonces tengo fase y neutro. Una de las fases yo la voy a conectar directamente hacia mi socket. La otra fase la voy a conectar hacia el contacto común de nuestro relevador. El contacto normalmente abierto del relevador lo voy a conectar hacia el otro socket. De tal manera que cuando se active el relevador, entonces pueda circular la corriente a través del socket y se encienda la lámpara.
Ahora ya he terminado de conectar todo el circuito de la práctica número 2. Para recordar, podemos ver que se alimentó nuestro PLC con 24 voltios. Se le conectó el push button a la entrada X0. A la salida Y1 se le conectó un relevador. Y este relevador se conectó hacia una carga de 110 voltios de corriente alterna, es decir, una lámpara. Bien, a continuación te voy a mostrar el circuito completo en un tablero, en una imagen más grande. Bien, en esta imagen tú puedes ver que yo he creado en un documento de Word todo el tablero completo. Se ve de la siguiente manera. Vamos a revisarlo desde el principio. La parte superior yo tengo que tener mi conexión de 110 voltios de corriente alterna, fase y neutro. Fase tiene que ser llevado a una serie de clemas, lo mismo que neutro. Entonces, con una conexión de fase, yo alimento mi fuente de 24 voltios. Con una conexión de neutro, completo el circuito. Bien, una vez que mi fuente de 24 voltios está correctamente alimentada, yo puedo de aquí obtener 24 voltios de corriente directa que voy a utilizar para alimentar mi PLC. Esto lo hago a través también de clemas. La clema de 24 voltios y la clema de tierra. Bien, con el push button yo tengo que activar mi relevador. El push button tiene que estar conectado hacia la entrada X0 y en el otro de sus extremos a la clema de tierra. Cuando yo presione el push button, se activará la salida Y1 que yo he programado en ladder en mi PLC previamente. Aquí con este recuadro color amarillo intento representar que el LED correspondiente a la salida Y1 se ha encendido. Bien, el relevador tiene que estar conectado en sus bobinas. Una de las bobinas va conectada directamente a 24 voltios y la otra tiene que estar conectada a la salida Y1 de nuestro PLC. La salida C1 común tiene que estar conectada a tierra para completar el circuito. De esta manera, cuando yo presione el botón, se cerrará el circuito, la bobina tendrá una diferencia de potencial y se activará. La bobina del relevador obviamente cerrará los contactos de común y normalmente abierto. Estos contactos tienen que estar conectados al socket de mi lámpara. El contacto normalmente abierto al socket y el contacto común tiene que estar conectado directamente hacia mi fuente de corriente alterna que llega hasta aquí arriba. La otra señal de corriente alterna de neutro en color gris, vamos bajando, tiene que llegar hacia el otro extremo del socket. De esta manera, cuando se active la bobina por acción del botón, se cierra el circuito y la lámpara encenderá. Bien, esta sería la manera en que nosotros vamos a construir nuestros tableros, utilizando el riel DIN, clemas, pastilla termomagnética, fuentes de voltaje, PLC y los elementos de control, que en este caso es un push button, y los elementos de carga, el relevador y la lámpara. Bien, como puedes observar, si nosotros tuviéramos físicamente todos estos elementos, esta sería la manera adecuada en que debes realizar las conexiones para la práctica 2. Vamos a revisar un poco de la tarea y los ejercicios en nuestro grupo de WhatsApp. Gracias por su atención. Saludos.